¿Alguna vez te has sentido tan perdido que la única salida parecía ser la muerte? Esa fue mi realidad cuando, durante una grave crisis de asma, me di cuenta de que estaba al borde de dejar este mundo. En un instante de desesperación, me encontré rodeada de presencias divinas que transformaron mi miedo en una paz inexplicable. Fue en ese umbral entre la vida y la muerte que comenzó mi viaje hacia el autoconocimiento. Antes de continuar, por favor, dale a me gusta para fortalecer el canal. Comenta desde qué ciudad estás viendo este relato y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Mi nombre es Amber Baker y hasta ese momento vivía una vida marcada por crisis e inseguridades. Tras un matrimonio tumultuoso y un doloroso divorcio, me di cuenta de que había perdido la esencia de quién realmente era. Las dificultades financieras y la constante lucha contra enfermedades autoinmunes y crisis de asma me dejaron desamparada y sin esperanza. Había días en los que me preguntaba si podría seguir luchando. La sensación de no ser suficiente y de no tener control sobre mi propia vida era insoportable. Fue en uno de esos días oscuros que la situación se agravó. Estaba sola en casa, luchando por respirar, cuando el dolor y la ansiedad se apoderaron de mí. Con cada respiración difícil, sentía la vida resbalar entre mis dedos. Desesperada, clamé por la ayuda de mi abuela, que había fallecido años antes. Para mi sorpresa, en ese momento de vulnerabilidad, sentí una presencia cálida y protectora. No era solo mi abuela. La Madre María y el Arcángel Miguel también estaban allí, envolviéndome en un manto de amor y compasión. Mientras la crisis se intensificaba, me di cuenta de que mi conciencia se estaba expandiendo. No era solo mi cuerpo o mi mente, había algo más grande, una fuerza divina que me guiaba. En este estado de casi muerte, me enfrenté al peso de mis tristezas, culpas y traumas acumulados. Cada recuerdo doloroso que emergía me mostraba que había vivido en un ciclo de sufrimiento y que necesitaba ayuda para liberarme de eso. La presencia de la Madre María era como un abrazo reconfortante, mientras Miguel, con su inmensa fuerza, me ayudó a entender que era más que mis dificultades. Me reveló que tenía el poder de transformar mi realidad, de crear mi propia vida a través de la conciencia y las elecciones que hacía. Esta revelación fue un parteaguas. Con su ayuda, tuve una experiencia mística de unidad con lo divino, sintiéndome parte de algo mucho más grande que yo misma. Esta conexión me trajo una nueva perspectiva sobre la vida y sobre lo que realmente importa. Cuando finalmente regresé a mi cuerpo, algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Decidí entonces que mi misión no sería solo sobrevivir, sino vivir con un propósito. Mi experiencia me llevó a un camino espiritual profundo, donde comencé a enseñar a otras personas sobre la sanación energética y la expansión de la conciencia. Hoy, creo que todos nosotros tenemos un potencial ilimitado y que somos responsables de crear la realidad que deseamos. Este viaje no fue fácil, pero cada desafío me acercó más a la verdad sobre mí misma. Ahora, te invito a explorar esta historia conmigo, a descubrir cómo la luz puede surgir incluso en los momentos más oscuros y cómo cada uno de nosotros puede encontrar su propio propósito y fuerza interior. En los días que siguieron a mi experiencia de casi muerte, el mundo a mi alrededor parecía diferente. Los colores eran más vibrantes y hasta el aroma del café fresco que preparaba tenía un nuevo significado. Sin embargo, esta nueva perspectiva no significaba que los desafíos habían desaparecido. De hecho, estaba apenas al comienzo de un viaje de autodescubrimiento que me pondría a prueba de maneras que nunca podría imaginar. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para personas que, al igual que yo, enfrentaban enfermedades crónicas y dificultades emocionales. Allí conocí a personas increíbles, cada una con sus propias batallas. Una de ellas era Clara, una mujer de 60 años que luchaba contra el cáncer y que tenía un espíritu contagioso. Clara siempre reía y encontraba maneras de hacer que todos a su alrededor se sintieran bien. Se convirtió en una amiga querida, pero también en un espejo que reflejaba lo que temía: la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del dolor. Mientras intentaba reconstruir mi vida, la sombra de mi pasado aún se cernía sobre mí.
El divorcio había dejado cicatrices profundas en mi corazón. Mi exmarido, Tom, aún me atormentaba con recuerdos de traiciones y promesas rotas. A veces, lo veía en lugares que solía frecuentar, y el dolor del rechazo y la pérdida volvía como un puñetazo en el estómago. Era difícil creer que podría ser digna de amor nuevamente, y esa duda me impedía abrir mi corazón a nuevas experiencias y a la posibilidad de una nueva relación. Los desafíos financieros también pesaban sobre mí. Después del divorcio, estaba luchando por mantenerme. Las cuentas se acumulaban, y la presión de conseguir un empleo estable me dejaba ansiosa. En un mundo que parecía exigir tanto de mí, a menudo me preguntaba si tenía la fuerza suficiente para seguir luchando. Sentía un peso constante en el pecho, como si estuviera cargando una mochila llena de piedras. Fue en ese estado de vulnerabilidad que necesité enfrentar la verdad sobre mí misma. Necesitaba ayuda. En un momento de desesperación, decidí buscar terapia. Mi terapeuta, el Dr. Lucas, era un hombre amable con una forma tranquila que me hacía sentir a gusto. Sin embargo, a medida que las sesiones avanzaban, me encontraba confrontando verdades dolorosas. Me desafió a mirar mis creencias sobre mí misma, a cuestionar por qué había permitido que el dolor del pasado controlara mi vida. Estas conversaciones me obligaron a enfrentar la oscuridad que había intentado evitar. Cada sesión era un paso más profundo en un túnel oscuro, y aunque había la promesa de luz al final, temía lo que podría encontrar en el camino. Mientras tanto, mi amistad con Clara florecía. Se había convertido en una fuente de inspiración y apoyo. En un día particularmente difícil, cuando estaba a punto de rendirme, Clara me invitó a un retiro espiritual. La idea de alejarme de la rutina y sumergirme en un ambiente de sanación parecía aterradora, pero al mismo tiempo tentadora. Acepté la invitación, incluso sin saber que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. En el retiro, conocí a otras personas que también enfrentaban desafíos. Uno de ellos era Daniel, un artista que había perdido a su esposa en un accidente trágico. Estaba luchando con su dolor, y aunque no lo sabíamos en ese momento, nuestras historias pronto se entrelazarían de maneras inesperadas. El ambiente del retiro era acogedor y al mismo tiempo desafiante. Las actividades propuestas nos obligaban a abrirnos y a explorar nuestras vulnerabilidades. Durante una meditación guiada, fui llevada a confrontar los miedos que me impedían avanzar. Pero no fue fácil. A cada paso hacia el autodescubrimiento surgían nuevas dudas. Me preguntaba si realmente podría cambiar, si tenía derecho a buscar una vida feliz después de todo lo que había pasado. La voz de mi exmarido resonaba en mi mente, recordándome mis fallos e inseguridades. Era tentador volver a esconderme, a sentirme pequeña e impotente. Sin embargo, la presencia de Clara y la fuerza de Daniel, que también luchaba contra sus demonios, me animaron a seguir adelante. Juntos, comenzamos a formar un grupo de apoyo dentro del retiro, compartiendo nuestras historias, miedos y esperanzas. A través de las palabras de los demás, empezamos a darnos cuenta de que el dolor no necesitaba definirnos. La amistad que se desarrollaba entre nosotros era una luz en medio de la oscuridad, y la conexión que estábamos creando se volvía cada vez más fuerte. A cada nueva compartición, la tensión emocional crecía. Sentía una fuerza interior emergiendo, una voluntad de confrontar no solo mi pasado, sino también las creencias que me impedían avanzar. ¿Sería posible que, incluso enfrentando tantas dificultades, pudiera levantarme y encontrar un nuevo propósito? Estas preguntas resonaban en mi mente mientras me preparaba para el siguiente paso de este viaje. Así, sabía que estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de mi vida y que, independientemente de los obstáculos que surgieran, tenía amigos a mi lado y la fuerza para luchar. En los días que siguieron al retiro, la euforia inicial comenzó a disiparse, dando paso a una realidad más desafiante. Aunque había hecho nuevas amistades y experimentado momentos de claridad, la vida fuera de ese espacio sagrado no era tan amable. Las dificultades que había dejado atrás no desaparecieron. Estaban solo al acecho, listas para atacarme de nuevo. Una semana después del retiro, recibí una llamada de Clara. Estaba en el hospital, y la gravedad de su condición me golpeó como un cubo de agua fría. El cáncer por el que tanto había luchado había avanzado,
y el tratamiento que estaba recibiendo no estaba surtiendo efecto. El miedo se apoderó de mí. La idea de perder a Clara, esa fuerza de la naturaleza que me inspiraba todos los días, me dejó paralizada. No sabía qué decir, pero conseguí obligarme a visitarla. Cuando llegué al hospital, encontré a Clara con una sonrisa en el rostro, incluso rodeada de aparatos y medicamentos. Estaba más frágil, pero su energía aún brillaba. Hablamos de todo, desde recuerdos de nuestro retiro hasta sus sueños de viajar. Sin embargo, cuando comenzó a hablar sobre la posibilidad de no poder ganar esta batalla, mi corazón se apretó. La tristeza de ver a una amiga tan querida enfrentando la muerte me hizo cuestionar todo lo que había aprendido sobre la vida y la superación. Con la salud de Clara en declive, mi propia lucha interna se intensificó. La fragilidad de la vida se volvió más real que nunca, y la idea de que podría perder a alguien que se había vuelto tan importante para mí me llevó a un estado de ansiedad. Las noches eran largas y me encontraba despierta, pensando en cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La presión de ser fuerte, de no dejar que el dolor me derribara, pesaba sobre mí como una montaña. El trabajo también se convirtió en un campo de batalla. Estaba tratando de equilibrar varias tareas y buscar un empleo que me diera seguridad financiera, pero la ansiedad me impedía concentrarme. Las entrevistas que había conseguido no estaban yendo bien y sentía que con cada rechazo, un pedazo de mi autoconfianza se desmoronaba. Esto me hacía sentir que estaba atrapada en un ciclo vicioso de fracasos y frustraciones. Cada no que recibía resonaba en las paredes de mi mente, recordándome las promesas rotas del pasado, las expectativas que se estaban desvaneciendo. En medio de este torbellino, Daniel se convirtió en una presencia constante en mi vida. Él estaba lidiando con sus propias pérdidas, pero siempre encontraba tiempo para escucharme. En nuestras conversaciones, me daba cuenta de que él también luchaba contra el dolor de la ausencia. A veces, me recordaba que era normal sentirse perdida y que la vulnerabilidad podría ser una fuerza. Con el tiempo, nuestra amistad se profundizó y empecé a darme cuenta de que él también se estaba convirtiendo en mi puerto seguro. Sin embargo, no todo eran flores. La presión emocional que sentíamos el uno por el otro comenzó a generar tensiones. Daniel tenía sus propios momentos de tristeza, y yo, en medio de mi lucha, muchas veces no sabía cómo apoyarlo. En un día particularmente difícil, después de otra visita al hospital de Clara, exploté en lágrimas frente a él. Él, en lugar de consolarme, comenzó a alejarse. «Necesitas concentrarte en ti», dijo, con una mirada que mezclaba preocupación y frustración. Esa frase resonó como una alerta para mí, y me di cuenta de que estaba tan absorbida en el dolor de los demás que había olvidado cuidar de mí misma. Esa tensión entre nosotros comenzó a crear un abismo. Las conversaciones que antes eran fluidas se volvieron cargadas de silencios y malentendidos. Quería ser la amiga que él necesitaba, pero no sabía cómo. El dolor de ver nuestra amistad deteriorarse fue un golpe duro. Comencé a cuestionarme si realmente tenía la capacidad de ser una buena amiga o si solo estaba proyectando mis inseguridades sobre él. La combinación de perder a Clara, la presión del trabajo y la incertidumbre sobre mi amistad con Daniel me dejó exhausta. En un momento de desesperación, decidí que necesitaba un tiempo sola para reflexionar sobre todo esto. Necesitaba entender mis emociones, cómo cada una de ellas influía en mi vida y cómo podría encontrar un camino de regreso a mí misma. El viaje de autodescubrimiento se estaba volviendo más complejo de lo que había imaginado, y sabía que tenía que enfrentar no solo los desafíos externos, sino las tormentas internas que me atormentaban. Era claro que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Cada nuevo giro parecía empujarme más hacia abajo, pero aún había una chispa de esperanza dentro de mí. No podía rendirme. Clara, Daniel y yo estábamos luchando nuestras batallas, y tal vez, juntos, podríamos encontrar la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. El amor y la amistad, incluso cuando son puestos a prueba, podrían ser las claves para la verdadera superación. Sabía que necesitaba un tiempo sola para reflexionar, pero lo que no esperaba era que ese tiempo vendría de forma abrupta e inesperada. Una tarde, mientras estaba en casa, el teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel, pidiéndome que nos encontráramos.
Sentí un frío en el estómago, una mezcla de ansiedad y expectativa. Estaba nerviosa, pero también ansiosa por entender dónde estábamos y qué estaba sucediendo entre nosotros. Cuando llegué al café, él ya estaba allí, con la cabeza baja y una expresión que conocía bien, la lucha interna. Me senté frente a él y por un momento el silencio se instaló. Miré en sus ojos y vi la tristeza que intentaba ocultar. «No estoy bien», dijo, rompiendo finalmente el silencio. «Siento que estoy fallando al lidiar con todo esto. La pérdida, la presión, y tú. No sé cómo ser el amigo que necesitas». Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Yo también sentía lo mismo, pero nunca lo había expresado en palabras. «Me siento de la misma forma», respondí, con la voz entrecortada. «Estoy tan preocupada por Clara, por el trabajo y por ti, que me he perdido. Lo que está sucediendo entre nosotros me duele y no sé cómo arreglarlo». Daniel me miró y por un momento pude ver la lucha en sus ojos. Respiró hondo y luego comenzó a hablar sobre su propio dolor. También estaba luchando contra la nostalgia de personas que había perdido y la presión de ser fuerte todo el tiempo lo estaba agotando. Fue un desahogo sincero que, de alguna manera, nos unió aún más. Pero, mientras hablábamos, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me di cuenta de que, aunque estábamos compartiendo nuestros dolores, todavía estaba atrapada en la idea de que tenía que ser fuerte, que tenía que ser la amiga perfecta, que tenía que tener todo bajo control. El deseo de ser un ancla para Daniel y Clara me hizo olvidar que yo también necesitaba apoyo. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba tratando de cargar con el peso del mundo sola. La conversación fluyó, y mientras hablábamos, me di cuenta de que había una verdad que necesitaba enfrentar. No tenía que ser fuerte todo el tiempo. La vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Comencé a entender que para ayudar a Clara y Daniel, primero necesitaba cuidar de mí misma. No se trataba de egoísmo, sino de supervivencia emocional. Si no estaba bien, ¿cómo podría apoyar a las personas que amaba? En ese momento, algo cambió en mí. La presión que sentía comenzó a disiparse. No necesitaba tener todas las respuestas, no necesitaba ser perfecta. Podía simplemente ser yo misma, con mis inseguridades, miedos y, sí, fragilidades. Miré a Daniel y le dije: «Vamos a hacer esto juntos, vamos a apoyarnos mutuamente, sin presiones y sin expectativas. Podemos ser vulnerables juntos». Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Sí, necesitamos esto. Vamos a dejar de intentar ser fuertes todo el tiempo. Necesitamos ser reales». Y así, en esa mesa de café, algo había cambiado entre nosotros. No éramos solo amigos que compartían dolores, éramos aliados en una batalla que era difícil, pero que podríamos enfrentar lado a lado. A partir de ese momento, nuestra amistad se convirtió en un espacio seguro. Comenzamos a abrir nuestros corazones el uno al otro, a compartir miedos y sueños, a reír y a llorar juntos. Con cada conversación, con cada momento de vulnerabilidad, sentía una ligereza que no había experimentado antes. La presión que me había impuesto comenzó a disiparse y me di cuenta de que, al aceptar mis fallas e inseguridades, me estaba abriendo a una nueva forma de vivir. La revelación de que podía ser vulnerable fue transformadora. Esto no solo cambió la dinámica entre Daniel y yo, sino que también me hizo reevaluar mi relación con Clara. Me di cuenta de que necesitaba ser transparente con ella, que también podía compartir mis inseguridades y miedos sobre su salud. Decidí que, en la próxima visita al hospital, hablaría con Clara sobre todo esto. Era hora de ser verdaderas la una con la otra, sin máscaras, sin miedo a lo que la otra pudiera pensar. Esta nueva perspectiva no resolvería todos mis problemas de una vez, pero trajo un sentido de esperanza y renovación. A partir de ese día, comprendí que la superación no era sobre ser fuerte, sino sobre aceptar la fragilidad de la vida y buscar apoyo en las conexiones que construimos. Y así, estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que no estaba sola en este viaje. Después de aquella conversación reveladora con Daniel, algo dentro de mí había cambiado. La sensación de ligereza que experimenté fue como un soplo de aire fresco en medio de una tormenta.
Al volver a casa, me di cuenta de que la vulnerabilidad que decidimos compartir era una fuerza, no una debilidad. Pero esta nueva perspectiva también trajo nuevos desafíos que no había previsto. En los días siguientes, intenté aplicar este nuevo entendimiento en mi vida. Fui al hospital a visitar a Clara y al entrar en su habitación encontré un ambiente que ya se había vuelto familiar, pero que ahora parecía diferente. El olor del alcohol y las flores se mezclaba con la expectativa de un reencuentro sincero. Lo primero que hice fue abrazarla. Era un gesto simple, pero que llevaba todo mi cariño. «Hola, amiga», dije, tratando de esconder la ansiedad en mi voz. Clara sonrió, pero había una sombra de preocupación en su mirada. «¿Cómo has estado?». La pregunta estaba cargada de significado. Podría haber respondido fácilmente que estaba bien, pero decidí ser honesta. En realidad, no he estado tan bien. Me he sentido abrumada con todo lo que está sucediendo, pero estoy tratando de lidiar con eso. Ella me miró atentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Yo también, ¿sabes? Siento que estoy ejerciendo mucha presión sobre ti y sobre nosotros. No quiero que te sientas sola en esto. En ese momento, me di cuenta de cómo nuestra amistad estaba en un nuevo nivel. No necesitaba ser la fuerte, la que siempre traía sonrisas y optimismo. Podíamos hablar sobre nuestras inseguridades, miedos y ansiedades. Eso era liberador. Comenzamos a conversar sobre nuestros sentimientos, y a cada palabra, a cada confidencia, la conexión entre nosotras se fortalecía. Pero, mientras compartía con Clara, me di cuenta de que la lucha no era solo emocional. Había días en que me sentía exhausta. El trabajo seguía exigiendo mucho de mí, y las responsabilidades parecían acumularse como una pila de platos sucios. La presión no desapareció, solo se transformó. Ahora, necesitaba aprender a equilibrar esta nueva vulnerabilidad con las exigencias del día a día. Una noche, mientras intentaba organizar mi trabajo, fui tomada por una ola de ansiedad. La sensación de que todo estaba fuera de control volvió con fuerza. Recuerdo mirar la pantalla de la computadora, llena de tareas pendientes, y sentir que estaba a punto de desmoronarme. Paré lo que estaba haciendo y respiré hondo. Recordé las palabras de Daniel. Necesitamos ser reales. Entonces, en lugar de hundirme en la autoexigencia, decidí dar un paso atrás. Tomé mi diario, una práctica que había dejado de lado, y comencé a escribir. Anoté mis sentimientos, las inseguridades, las frustraciones. Al escribir, me di cuenta de que, incluso en medio del caos, me estaba permitiendo sentir. Eso era un progreso. Y al mirar las páginas, me di cuenta de que, aunque había desafíos, también había espacio para el crecimiento. Con el tiempo, aprendí a pedir ayuda. Fui más abierta con mi equipo en el trabajo. Compartí mis dificultades y, para mi sorpresa, descubrí que muchos estaban pasando por desafíos similares. Juntos, creamos un ambiente más acogedor, donde podíamos apoyarnos mutuamente. Era un pequeño paso, pero hizo una gran diferencia. Daniel y yo seguimos reuniéndonos regularmente. Nuestras conversaciones se convirtieron en un refugio. Él me contaba sobre sus propios desafíos, y mientras hablábamos, éramos capaces de reír y llorar juntos. Había un consuelo en saber que no estábamos solos en este viaje. Un día, mientras tomábamos café, me dijo: «Es bueno saber que podemos ser quienes realmente somos, sin máscaras». Estuve de acuerdo, dándome cuenta de que esa era la esencia de nuestra amistad ahora. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en que me sentía abrumada de nuevo, y la inseguridad amenazaba con consumirme. La batalla contra la ansiedad aún estaba presente, y a veces me encontraba pensando si realmente podría lidiar con todo. En esos momentos, lo que más necesitaba era un recordatorio de que está bien no estar bien. Fue entonces que decidí crear un pequeño ritual para mí misma. Todas las noches, antes de dormir, me tomaba un momento para reflexionar sobre el día. ¿Qué había sido difícil? ¿Qué había aprendido? ¿Qué podría hacer para cuidar de mí misma al día siguiente? Con esta práctica, comencé a darme cuenta de que, incluso en los días más difíciles, siempre había un pequeño espacio para la gratitud. El viaje no era lineal. Había altibajos,
pero cada paso que daba era una victoria. Aprendí que ser vulnerable no significaba ser débil. De hecho, era una forma de conectarme más profundamente con las personas a mi alrededor. Y, aunque el camino por delante estuviera lleno de desafíos, sabía que tenía a personas como Daniel y Clara a mi lado. Juntos, podríamos enfrentar cualquier tormenta que viniera. Y lo más importante, estaba aprendiendo a ser amable conmigo misma, a aceptar mi fragilidad como parte del viaje. La vida no necesitaba ser perfecta para ser hermosa, y finalmente estaba comenzando a ver la belleza en la imperfección. Después de aquella conversación reveladora con Daniel, algo dentro de mí había cambiado. La sensación de ligereza que experimenté fue como un soplo de aire fresco en medio de una tormenta. Al volver a casa, me di cuenta de que la vulnerabilidad que decidimos compartir era una fuerza, no una debilidad. Pero esta nueva perspectiva también trajo nuevos desafíos que no había previsto. En los días siguientes, intenté aplicar este nuevo entendimiento en mi vida. Fui al hospital a visitar a Clara, y al entrar en su habitación, encontré un ambiente que ya se había vuelto familiar, pero que ahora parecía diferente. El olor del alcohol y las flores se mezclaba con la expectativa de un reencuentro sincero. Lo primero que hice fue abrazarla. Era un gesto simple, pero que llevaba todo mi cariño. «Hola, amiga», dije, tratando de esconder la ansiedad en mi voz. Clara sonrió, pero había una sombra de preocupación en su mirada. «¿Cómo has estado?». La pregunta estaba cargada de significado. Podría haber respondido fácilmente que estaba bien, pero decidí ser honesta. En realidad, no he estado tan bien. Me he sentido abrumada con todo lo que está sucediendo, pero estoy tratando de lidiar con eso. Ella me miró atentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Yo también, ¿sabes? Siento que estoy poniendo mucha presión sobre ti y sobre nosotras. No quiero que te sientas sola en esto. En ese momento, me di cuenta de cómo nuestra amistad estaba en un nuevo nivel. No necesitaba ser la fuerte, la que siempre traía sonrisas y optimismo. Podíamos hablar sobre nuestras inseguridades, miedos y ansiedades. Eso era liberador. Comenzamos a hablar sobre nuestros sentimientos, y con cada palabra, cada confidencia, la conexión entre nosotras se fortalecía. Pero mientras compartía con Clara, me di cuenta de que la lucha no era solo emocional. Había días en los que me sentía exhausta. El trabajo seguía exigiendo mucho de mí, y las responsabilidades parecían acumularse como una pila de platos sucios. La presión no desapareció, solo se transformó. Ahora, necesitaba aprender a equilibrar esta nueva vulnerabilidad con las exigencias del día a día. Una noche, mientras intentaba organizar mi trabajo, fui tomada por una ola de ansiedad. La sensación de que todo estaba fuera de control volvió con fuerza. Recuerdo mirar la pantalla de la computadora, llena de tareas inconclusas, y sentir que estaba a punto de derrumbarme. Detuve lo que estaba haciendo y respiré hondo. Recordé las palabras de Daniel. Necesitamos ser reales. Entonces, en lugar de hundirme en la autoexigencia, decidí dar un paso atrás. Tomé mi diario, una práctica que había dejado de lado, y comencé a escribir. Anoté mis sentimientos, las inseguridades, las frustraciones. Al escribir, me di cuenta de que, incluso en medio del caos, me estaba permitiendo sentir. Eso era un progreso. Y al mirar las páginas, me di cuenta de que, aunque había desafíos, también había espacio para el crecimiento. Con el tiempo, aprendí a pedir ayuda. Fui más abierta con mi equipo en el trabajo. Compartí mis dificultades y, para mi sorpresa, descubrí que muchos estaban pasando por desafíos similares. Juntos, creamos un ambiente más acogedor, donde podíamos apoyarnos mutuamente. Era un pequeño paso, pero hizo una gran diferencia. Daniel y yo continuamos viéndonos regularmente. Nuestras conversaciones se convirtieron en un refugio. Él me contaba sobre sus propios desafíos, y mientras hablábamos, éramos capaces de reír y llorar juntos. Había un consuelo en saber que no estábamos solos en este viaje. Un día, mientras tomábamos café, él dijo: «Es bueno saber que podemos ser quienes realmente somos, sin máscaras». Estuve de acuerdo, dándome cuenta de que esa era la esencia de nuestra amistad ahora.
Sin embargo, no todo era fácil. Había días en los que me sentía abrumada nuevamente, y la inseguridad amenazaba con devorarme. La batalla contra la ansiedad aún estaba presente, y a veces me encontraba pensando si realmente podría lidiar con todo. En esos momentos, lo que más necesitaba era un recordatorio de que estaba bien no estar bien. Fue entonces cuando decidí crear un pequeño ritual para mí misma. Todas las noches, antes de dormir, tomaba un momento para reflexionar sobre el día. ¿Qué había sido difícil? ¿Qué había aprendido? ¿Qué podría hacer para cuidar de mí misma al día siguiente? Con esta práctica, comencé a darme cuenta de que, incluso en los días más difíciles, siempre había un pequeño espacio para la gratitud. El viaje no era lineal, había altibajos, pero cada paso que daba era una victoria. Aprendí que ser vulnerable no significaba ser débil. De hecho, era una forma de conectarme más profundamente con las personas a mi alrededor. Y aunque el camino por delante estuviera lleno de desafíos, sabía que tenía personas como Daniel y Clara a mi lado. Juntos, podríamos enfrentar cualquier tormenta que viniera. Y lo más importante, estaba aprendiendo a ser amable conmigo misma, a aceptar mi fragilidad como parte del viaje. La vida no necesitaba ser perfecta para ser bella, y finalmente estaba comenzando a ver la belleza en la imperfección. Esa noche, todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Había recibido una llamada del trabajo informando que la fecha límite de un proyecto importante había sido adelantada. La presión que ya me acompañaba se transformó en un peso insoportable. Miré por la ventana y vi las luces de la ciudad parpadeando, como si cada una de ellas me recordara que debía brillar, pero me sentía apagada, sin fuerza y sin dirección. Me senté en la mesa, rodeada de papeles y anotaciones, y la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Mi corazón aceleraba y mi mente era un torbellino. Recordé las conversaciones que tuve con Daniel y Clara, las promesas que me hice a mí misma de ser más vulnerable y de no tener miedo de pedir ayuda. Pero al mismo tiempo, la voz interna de la duda comenzó a gritar: «No vas a poder, siempre fallas». Algo dentro de mí se rompió al darme cuenta de que, a pesar de todo el progreso que había hecho, esa voz aún me perseguía. Decidí que no podía dejarme vencer. Me levanté y fui a mi diario. Las páginas estaban llenas de reflexiones, miedos y logros, y al hojearlas me di cuenta de que era allí donde encontraba un poco de paz. Comencé a escribir de manera frenética, sacando toda la frustración que me consumía. Estoy cansada, tengo miedo. No sé si puedo hacer esto. Escribí sobre la presión, sobre el deseo de agradar a todos y la sensación de que, si fallaba, todo por lo que había trabajado se derrumbaría. Con el tiempo, mis manos dejaron de moverse y una pregunta resonó en mi mente. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué era lo que realmente quería? Quería ser reconocida, pero ¿a qué costo? Quería tener éxito, pero estaba perdiendo lo que realmente significaba ser feliz. La respuesta comenzó a formarse lentamente. Lo que quería era ser fiel a mí misma. Quería encontrar un equilibrio entre las responsabilidades y el autocuidado. Respiré hondo y tomé una decisión que me puso nerviosa, pero que sabía que era necesaria. Cogí mi móvil y envié un mensaje a Daniel, pidiendo que nos encontráramos esa noche. Él respondió rápidamente, aceptando encontrarse en el café al que solíamos ir. Mientras me preparaba, una ola de inseguridad volvió a invadirme. ¿Y si él no entendía? ¿Y si parecía débil? Pero al mismo tiempo, una voz interior me recordaba cuánto había crecido y lo importante que era ser auténtica. Al llegar al café, vi a Daniel esperándome. Su expresión era amigable, pero percibía cierta tensión en el aire. Él sabía que necesitaba apoyo. Me senté y antes de que pudiera preguntarme cómo estaba, comencé a hablar. Las palabras salieron desordenadas, pero eran verdaderas. Hablé sobre el proyecto, sobre el miedo a fracasar, sobre la presión que sentía y, sobre todo, sobre la lucha que libraba dentro de mí. Daniel escuchó atentamente y cuando terminé, puso su mano sobre la mía. «No estás sola en esto», dijo. «Todos tenemos días difíciles. Lo importante es que reconozcas tus límites y no tengas miedo de pedir ayuda. Eres fuerte por enfrentar esto». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma.
Sentí lágrimas acumulándose en mis ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía verdaderamente vista y escuchada. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras Daniel seguía hablando. Compartió sus propias luchas, y al hacerlo, la amistad entre nosotros se solidificó aún más. Mirando a sus ojos, me di cuenta de que no era débil por sentir todo eso. Era humana. Y por un momento, la presión que me oprimía comenzó a disiparse. En ese instante, una nueva comprensión surgió en mí. No necesitaba tener todas las respuestas ni ser perfecta. Lo que necesitaba era ser verdadera, conmigo misma y con los demás. Y al hacerlo, podría encontrar apoyo en las personas que realmente se preocupaban. Cuando dejé el café, una ligereza se apoderó de mi corazón. El camino de autodescubrimiento no sería fácil, pero sabía que podía enfrentar los desafíos que tenía por delante. En lugar de sentirme sola en la lucha, ahora tenía a Daniel a mi lado y la certeza de que siempre podría contar con Clara. Con el tiempo, aprendí que los fracasos no eran el fin, sino parte de un proceso de crecimiento. Y mientras caminaba bajo las luces de la ciudad, una nueva esperanza surgió en mi pecho. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque, al fin y al cabo, la belleza de la vida estaba en las imperfecciones y en las conexiones que formamos a lo largo del camino. Después de aquella noche en el café, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Las palabras de Daniel resonaban en mi mente como un mantra de esperanza. No estás sola en esto. Con cada día que pasaba, me permitía sentir más y más. La presión del trabajo aún estaba ahí, pero ahora tenía un aliado. No dudé en invitar a Clara a un café y compartir con ella todo lo que había sentido. Quería que supiera que no tenía que cargar el peso sola tampoco. Cuando nos encontramos fui directa. Clara, estoy luchando, y sé que tú también. Podemos apoyarnos, ¿verdad? Ella me miró, sorprendida, pero pronto una sonrisa se formó en su rostro. Claro, siempre pensé que tenía que ser fuerte todo el tiempo, pero estoy empezando a darme cuenta de que pedir ayuda no es debilidad, respondió. La conversación fluyó, y al igual que yo, Clara se abrió sobre sus inseguridades. Lo que antes era una carga que llevábamos solas se convirtió en un lazo que nos unió aún más. En los días siguientes, la comunicación se convirtió en una prioridad. Creé un pequeño grupo en el móvil con Daniel y Clara, donde pudimos compartir nuestras luchas diarias, victorias e incluso momentos de relajación. Este intercambio de experiencias se convirtió en un refugio. Cuando el estrés del trabajo aumentaba, sabía que podía contar con ellos para desahogarme. Y, de manera sorprendente, esto me ayudó a lidiar mejor con las demandas de mi proyecto. En una reunión con mi jefe, respiré hondo, y en lugar de intentar ocultar mis inseguridades, decidí ser honesta. Estoy consciente de que el plazo se ha adelantado y estoy haciendo lo mejor que puedo para entregar un trabajo de calidad. Sin embargo, necesito un poco más de tiempo para asegurarme de que todo esté conforme a lo esperado. Para mi sorpresa, él respondió de manera comprensiva. Entiendo tu posición. Vamos a ajustar el cronograma. La calidad es más importante que la rapidez. En ese momento, me di cuenta de que la vulnerabilidad no era una señal de debilidad, sino de valentía. Con cada pequeño paso que daba, mi confianza crecía. La presión aún existía, pero ahora tenía herramientas para lidiar con ello. Comencé a practicar la meditación, algo que siempre pensé que era solo una moda pasajera. Pero, al sentarme en silencio durante unos minutos cada día, encontraba una paz que no conocía. Las voces de duda comenzaron a acallar, y me permitía sentir gratitud por las pequeñas cosas. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, un recuerdo me golpeó. Cuánto solía sentirme sola, como si estuviera en una isla rodeada de agua turbia. Ahora, tenía personas a mi alrededor que realmente se preocupaban. La luz de la ciudad parecía más brillante, y las voces que antes me desanimaban comenzaron a ser reemplazadas por palabras de apoyo y cariño. Un día, mientras escribía en mi diario, me di cuenta de que ya no estaba solo registrando mis frustraciones. Comencé a anotar las cosas por las que estaba agradecida: la amistad de Clara, el apoyo de Daniel, las pequeñas conquistas en el trabajo. Todo eso me ayudaba a ver la vida de una manera más ligera. Con el tiempo, empecé a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento,
no como obstáculos insuperables. Aún había días difíciles, por supuesto, momentos en los que la duda volvía a asaltarme. Pero ahora sabía que tenía recursos. No estaba sola. Durante un almuerzo con Clara y Daniel, hablamos sobre nuestras luchas y recordé cómo todo comenzó. ¿Recordáis la noche en que desahogué con vosotros? ¿Estaba tan perdida y asustada? Clara sonrió y dijo: «Mira hasta dónde hemos llegado. Es increíble cómo la vulnerabilidad nos unió». Daniel asintió: «Y eso es una fuerza, no una debilidad. La verdad es que la vida no es lineal, y no necesitaba ser perfecta. Lo que había aprendido es que la autenticidad trae libertad. Y, al abrirme a los demás, creé un espacio donde todos podíamos ser verdaderos. Al mirar hacia el futuro, una nueva visión se formaba en mi mente. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, no con miedo, sino con esperanza y la certeza de que juntos podríamos superar cualquier desafío. Al reflexionar sobre todo lo que viví en los últimos meses, me doy cuenta de cuánto he crecido. El camino no fue fácil, pero cada paso que di me trajo hasta aquí. El viaje de autodescubrimiento y la construcción de lazos verdaderos con Clara y Daniel cambiaron completamente mi perspectiva. Solía ver la vida como una lucha constante, una batalla en la que tenía que luchar sola. Pero ahora, al mirar hacia atrás, veo que la vulnerabilidad se convirtió en mi mayor aliada. Cuando decidí abrir mi corazón a Clara y Daniel, no solo compartí mis miedos, sino que también me permití recibir apoyo. Este intercambio de experiencias me mostró que no estaba sola. Juntos, aprendimos a valorar nuestras conquistas, por pequeñas que fueran, y a enfrentar los desafíos de una manera más ligera. Siempre que me sentía abrumada, tenía la certeza de que podía contar con ellos. Esta red de apoyo se convirtió en un pilar fundamental en mi vida. La honestidad que practiqué en mi trabajo también dio frutos. Cuando hablé con mi jefe sobre mis dificultades, me di cuenta de que la comunicación abierta podría crear un ambiente de trabajo más saludable. Lo que antes parecía una carga insuperable, ahora se reveló como una oportunidad de crecimiento. Este nuevo entendimiento sobre lo que significa tener éxito me hizo ver que la calidad y la autenticidad son más valiosas que la rapidez. El verdadero éxito no está en hacer todo solo, sino en saber cuándo pedir ayuda y apoyar a los demás. A medida que pasaron las semanas, noté que mi confianza había crecido. Las pequeñas prácticas que empecé a adoptar, como la meditación y la gratitud, se convirtieron en hábitos que me ayudaron a mantener el enfoque en las cosas buenas de la vida. Cada día me sentía más ligera y capaz de enfrentar los desafíos que surgían. La vida no es lineal y aprendí a aceptar eso. Es normal tener días malos, pero saber que puedo buscar apoyo y que soy capaz de cambiar mi narrativa es liberador. Ahora, al caminar por las calles de la ciudad, siento una conexión profunda con todo lo que me rodea. La luz del sol, la sonrisa de un extraño, la risa de Clara y Daniel a mi lado. Todo eso me recuerda que la vida está hecha de momentos y cada uno de ellos merece ser celebrado. La amistad que hemos construido se ha convertido en un refugio seguro, un espacio donde podemos ser nosotros mismos, sin máscaras ni miedos. Esta transformación me hizo entender que la verdadera riqueza no está en bienes materiales, sino en las relaciones que cultivamos. Al cerrar este capítulo de mi viaje, siento que estoy lista para el próximo. No importa lo que el futuro depara, sé que tengo la fuerza y el apoyo necesarios para enfrentar cualquier desafío. La vulnerabilidad me trajo libertad y la amistad me dio coraje. Ahora, más que nunca, creo que juntos somos más fuertes. ¿Y tú? ¿Ya te has parado a pensar en tus propias luchas y en las pequeñas victorias que has conseguido? No tengas miedo de abrirte y compartir tus experiencias. Puedes sorprenderte de cuánto eso puede fortalecer tus lazos y ayudar a otros a tu alrededor. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo momentos de superación y amistad. Recuerda, la transformación comienza cuando decidimos conectarnos unos con otros. Vamos juntos en este viaje.